Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de una de las teorías psicológicas más influyentes y controvertidas, el conductismo. Desde su origen en la filosofía hasta su impacto en la psicología, el conductismo ha cambiado nuestra forma de entender cómo aprendemos y respondemos a nuestro entorno. Este enfoque revolucionario sugiere que el comportamiento humano puede estudiarse de manera objetiva, basándose solo en lo observable y medible. No se centra en los pensamientos o emociones internas, sino en las acciones externas. En este video exploraremos el origen filosófico del conductismo, sus principales autores, los experimentos clave y las diferencias entre sus dos ramas principales, el condicionamiento clásico y el operante. Para entender el conductismo, debemos remontarnos a sus raíces filosóficas. Este enfoque nace del empirismo y el positivismo, dos corrientes filosóficas que priorizan el conocimiento basado en la experiencia sensorial y en los hechos observables. Uno de los grandes inspiradores del conductismo fue el positivismo de Auguste Comte, quien promovía un enfoque científico de la realidad. El empirismo también fue clave, especialmente las ideas de John Locke y David Hume, quienes sostenían que todo conocimiento proviene de la experiencia. Esta base filosófica impulsó a los conductistas a centrarse en lo que se puede observar y medir. Los conductistas consideran que para que la psicología sea una ciencia, debe basarse en datos verificables y dejar de lado los procesos mentales internos. De hecho, John B. Watson, el padre del conductismo, fue influido por esta visión científica y objetivista. Él propuso que la psicología debía abandonar el estudio de la mente y enfocarse exclusivamente en el comportamiento observable. Esto marcó el comienzo de una psicología sin introspección ni análisis mental. John B. Watson es considerado el fundador del conductismo. En 1913 publicó su artículo La psicología tal como la ve el conductista, en el que afirma que el comportamiento humano, como el de los animales, es un conjunto de respuestas que puede ser estudiado sin considerar la mente. Watson creía que el ambiente era el factor determinante del comportamiento. Otro autor clave fue Ivan Pavlov, un fisiólogo ruso. Aunque no era psicólogo, sus experimentos sobre el condicionamiento clásico fueron fundamentales. Pavlov descubrió que los perros podían aprender a asociar un estímulo neutral, como una campana, con un estímulo incondicionado, como la comida. Esta asociación provocaba una respuesta condicionada. Siguiendo la tradición conductista, Frederick Skinner llevó el conductismo a otro nivel con el concepto de condicionamiento operante. A diferencia del condicionamiento clásico de Pavlov, Skinner se centró en cómo las consecuencias de un comportamiento afectan su repetición. Propuso que los refuerzos positivos y negativos influyen en la probabilidad de que una conducta ocurra de nuevo. Además, el trabajo de Skinner fue esencial para el desarrollo de la modificación de conducta y tuvo aplicaciones en educación, psicoterapia y entrenamiento animal. Su caja de Skinner se convirtió en un dispositivo icónico donde demostró cómo los animales aprenden a través del refuerzo. Para comprender mejor estas teorías, exploremos algunos experimentos fundamentales. Empecemos con el experimento de Pavlov. Este experimento, llevado a cabo en la década de 1890, se enfocó en la respuesta de salivación de los perros ante la comida. Pavlov descubrió que, después de varias repeticiones, los perros empezaban a salivar al escuchar el sonido de la campana, incluso si no había comida. Este fue uno de los primeros ejemplos de condicionamiento clásico. Pavlov demostró que el aprendizaje podía ocurrir mediante la asociación de estímulos, algo que antes no se había entendido en profundidad. Este experimento sentó las bases del conductismo clásico, mostrando cómo las respuestas pueden ser inducidas a través de estímulos. Luego tenemos el experimento del pequeño Albert, de Watson. En este experimento, Watson y su asistente Rosalie Reiner condicionaron a un niño de 9 meses, Albert, para que tuviera miedo de una rata blanca. Al hacer sonar un ruido fuerte y desagradable cada vez que Albert veía la rata,
lograron que el niño desarrollara una respuesta de miedo ante la rata y otros. Este experimento, aunque éticamente cuestionable hoy en día, demostró cómo se pueden inducir respuestas emocionales a través del condicionamiento. Watson intentaba mostrar que las emociones también podían ser manipuladas y controladas. Por último, tenemos el trabajo de Skinner, con su famosa caja de Skinner. En este experimento, Skinner colocaba a una rata en una caja con una palanca. Cuando la rata presionaba la palanca, recibía comida. Skinner observó que las ratas rápidamente aprendían a presionar la palanca para recibir el refuerzo. Este experimento es un ejemplo de condicionamiento operante. Veamos ahora las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, dos conceptos que a menudo se confunden. En el condicionamiento clásico, el aprendizaje ocurre a través de la asociación entre dos estímulos externos, como en el experimento de Pavlov. El condicionamiento operante, por otro lado, se basa en cómo las consecuencias de una conducta afectan su probabilidad de repetición. En resumen, el condicionamiento clásico es un proceso pasivo, en el que el sujeto no controla la asociación de estímulos, mientras que el condicionamiento operante es activo, ya que el sujeto toma decisiones en función de las consecuencias de su conducta. Ambos métodos han sido muy influyentes en la psicología y han tenido aplicaciones prácticas en la educación, la terapia de modificación de conducta y hasta en el marketing. El conductismo ha tenido un gran impacto en el ámbito educativo. Por ejemplo, el uso de recompensas en el aula se basa en el condicionamiento operante de Skinner. Los estudiantes pueden recibir elogios o calificaciones positivas como refuerzos para fomentar el aprendizaje. En terapia, el conductismo se aplica en técnicas de modificación de conducta, como el reforzamiento positivo para reducir conductas problemáticas en niños y adultos. También se utiliza en tratamientos para adicciones y fobias. Sin embargo, el conductismo también ha recibido muchas críticas. Uno de sus principales críticos fue Noam Chomsky, quien argumentó que el lenguaje, una habilidad compleja y abstracta, no podía explicarse solo a través del condicionamiento. Chomsky creía que existen estructuras innatas en la mente que van más allá de lo que el conductismo propone. Además, se le ha criticado por su visión mecanicista del ser humano, al reducir el comportamiento a respuestas condicionadas y omitir aspectos como la conciencia, las emociones y la creatividad. Para concluir, el conductismo es una teoría poderosa que transformó la psicología en una ciencia más empírica y objetiva. Su enfoque en el comportamiento observable y en la experimentación ayudó a establecer métodos científicos sólidos en la psicología. Aunque ha sido criticado y evolucionado hacia otras perspectivas, como el cognitivismo, sus contribuciones siguen siendo fundamentales. Esperamos que este recorrido por el conductismo haya sido útil para comprender su impacto en la filosofía y la psicología.